¿Sí? Vale. Yo, como ya he pasado lo mío, ahora estoy relajada. No sé si puedo decir lo mismo del resto, però bueno. A veure, ara comencem la primera part, que estaven totes una mica més tenses, ara ja estem més relaxades, perquè això ja ha començat. S'ha parlat de molts temes interessants que ara seguiran i fins a les 7 de la tarda. Ara fem en aquesta part, com ja us hem explicat abans, que vam fer una reunió prèvia i van decidir coses i van fer preguntes i van dir, vale, xerrarem d'aquesta manera. Doncs aquí s'ha decidit que cadascuna, cada companya contestarà a una primera pregunta, uns 5 o 10 minuts, com vulgui, i aquesta primera pregunta és què ens trobem actualment a les aules i com definiries el context actual respecte al treball de l'educació sexual amb la gent jove. I després tindrem una segona pregunta que va més una mica... Ui, l'he perdut. On està la segona pregunta? Una pregunta específica, perdó, una pregunta més específica que cada companya té una mica la seva. Que potser la pregunta la podeu formular vosaltres mateixes perquè si no hauré d'anar intervenint i serà una mica de pèrdua de temps. Per tant, farem una primera ronda i després una segona ronda que serà una mica més llarga i que les companyes tindran una mica més de temps per entrar més en detall. Us presento... Aquí tenim a 3, després del dinar, sí que el dinar anirà per mig, però com que dinarem juntes podrem seguir xerrant. Després del dinar retomarem aquesta pregunta i la pregunta més pròpiament de cadascuna. Doncs aquí tenim a la Míriam Alemany, amiga i companyera de Candela, de la cooperativa Candela, que tenim aquí moltes companyes. A part de la Míriam, també la Sílvia Merino també va participar a la primera reunió, per això volia també dir-ho. La Míriam és llicenciada en Filosofia i integrant de Candela des de l'any 2009. Fa tasques de formació, prevenció i... És que no entenc la meva lletra. Que treballa el tema de... Fa formació i prevenció de violències sexuals i masclistes amb adolescents i nens i nenes i elabora també materials pedagògics, fa formació a professionals i combina el seu treball a Candela amb la programació i la gestió cultural feminista i moltes més coses molt interessants, com punxar discos. Ja ho he dit. Ara tenim a la Sònia Notario Entor, que ve de Lleida. És tècnica de l'àrea de promoció de la salut de la Fundació Antisida de Lleida. Fa tallers d'educació sexual amb joves, formació i acompanyament a professionals de la salut, de l'educació i socials. És educadora social i disfrutona. I tenim també a la Clara Martínez, que la conec una mica perquè treballem juntes a CID Estudi i més coses. Ella participa del programa de sexualitats, que tenim també aquí més companyes, i és la Noel, David, Ander, Urco, del programa Sexualitats, que fa formacions vinculades a l'educació sexual, òbviament, a professionals, també a joves i adolescents, tot i que tu no ho has dit, però ve d'una llarga trajectòria de fer tallers d'educació sexual amb joves i creació de recursos pedagògics i materials didàctics sobre educació sexual. Ja us he presentat i podeu començar. Passo la paraula a la Clara. Vale. Venga, pues siendo consciente, ¿no?, de que en esta construcción de la foto, pues yo lo que voy a describir es un retrato parcial,
Voy a intentar, ¿no?, como si fuera una foto panorámica, una foto hecha desde un dron, seguramente un poco desenfocada por los nervios, ¿vale? Pero sin más le entro, ¿no? Yo creo que si tomáramos esa foto desde lejos, pues lo que veríamos así de primera serían esas desigualdades estructurales, ¿no?, que habían estado bien comentadas desde la primera mesa, ¿no? Y es que además en un contexto de crisis económica como la que estamos viviendo, ¿no?, pues estas desigualdades se están agudizando. Sabemos, ¿no?, que el contexto en sociedades complejas como la nuestra nunca es homogéneo. Las que pisamos muchos institutos, pues sabemos que, aunque haya cosas en común, hay grandes diferencias, ¿no?, entre el ámbito rural y entre el ámbito urbano, así como dentro del ámbito urbano no tiene nada que ver un instituto de un barrio privilegiado que de uno que pertenece a un barrio empobrecido. Y es que si hablamos de sexualidad, de salud sexual, entendida en un sentido amplio, mucho más allá de la ausencia de enfermedad, ¿no?, la salud entendida como el bienestar, o si habláramos, ¿no?, de educación sexual, tenemos que hablar de desigualdades sociales, porque ni los procesos de salud ni la sexualidad de nadie se dan nunca independientemente del contexto, ¿no?, que rodea a las personas. Ni siquiera eso que llaman el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Siempre está profundamente conectado, ¿no? Tanto que muchas veces la primera causa que dificulta el bienestar de una persona en relación a su sexualidad tiene que ver directamente con la desigualdad estructural, ¿no? Por poner algunos ejemplos, hay una investigación muy bonita de Sam Fernández sobre la población LGTBI y su acceso a los servicios de salud sexual en el municipio de Madrid, que nos cuenta, por ejemplo, ¿no?, que para las lesbianas cis gitanas la primera barrera, ¿no?, que les dificulta sus derechos sexuales es precisamente la discriminación cultural y étnica, ¿no? O luego por la tarde, por poner otro ejemplo, la Patri nos hablará cómo para las personas con diversidad funcional la primera barrera en relación a la sexualidad tiene que ver precisamente con el discapacitismo. Así como para todas y cada una de las que estamos en esta sala, yo creo que las desigualdades machistas, ¿no?, nos han afectado y mucho nuestras sexualidades. Sin embargo, la educación sexual durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, se ha focalizado exclusivamente en los riesgos biológicos, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, embarazo no planificado. Pero las que estamos aquí, ¿no?, estamos convencidas de que en realidad los virus más peligrosos tienen que ver, ¿no?, con las infecciones de transmisión social, ¿no?, lo que sería el capacitismo, el clasismo, el racismo, el machismo, la gordofobia, etcétera, etcétera. Como yo creo que ha quedado también muy reflejado en la primera charla, la mayoría de los problemas que más afectan a la gente son problemas colectivos y, por lo tanto, necesitamos construir respuestas colectivas. Una educación sexual transformadora tiene que contemplar tanto en el enfoque como en la metodología las desigualdades para tratar de generar entornos más justos y más igualitarios, ¿no?, para que las personas puedan vivir su sexualidad como ellas quieran, ¿no?, de una forma más libre, ¿no?, intentando romper también y recogiendo, ¿no?, eso que decía la Flor en su charla, ¿no?, de intentar romper también esta idea de la sexualidad se tiene que vivir de esta determinada manera que pensamos nosotras desde nuestra realidad. Dicho esto, en la foto panorámica que voy a hacer, que va a ser un poco como un collage, me voy a pasar a hablar de lo que es el panorama que tenemos de la educación sexual en el Estado español. Y voy a arrancar por aquí también porque es muy fácil, ¿no? Esta foto estaría absolutamente en blanco. Y en blanco en los dos sentidos de la palabra, ¿no? En primer lugar, no existen apenas materiales con perspectiva antirracista o intercultural, como, ¿no?, en consonancia con una escuela que ha incorporado entre cero y nada estas perspectivas, ¿no?, como comentaba antes la compa desde el público, pues claro, la educación sexual tampoco ha incorporado la mirada antirracista o intercultural. Hay alguna excepción, como una maravillosa guía que han elaborado las compañeras de QSL, que es un proceso participativo además súper bonito, que se llama Jovas y miradas diversas, que os la recomiendo enormemente, es un lujazo. Pero es de los pocos materiales que tiene incorporada esta perspectiva, ¿no? El resto de materiales tienen una única mirada que es la etnocéntrica, que es la que sitúa el punto occidental como el único lugar de verdad.
Además, os decía, ¿no? La foto está en blanca también en otro sentido, ¿no? Hay en el Estado español una absoluta falta de programas de educación sexual integrales. La mayoría de los programas que existen son programas voluntarios y poco implementados. Muchos de ellos, además, realizados por la sexología, la ciencia de los sexos, o desde la psicología o desde la salud pública. Hay algunos programas feministas, ¿no? Como el de Rosa Sanchis, por ejemplo, de Al Nostras Cossos, que es también una maravilla, pero que han sido totalmente linchados y criticados, ¿no? En el Estado español no tenemos la suerte, como en Argentina, de contar con una ley de educación sexual, que por cierto este año cumple 15 años. Aquí lo que tenemos la suerte o la mala suerte es de contar con 5 reformas educativas en los últimos 30 años. En la última de esas reformas, la LOMLOE, se dice blindar la coeducación y la educación sexual, pero siendo que en el enunciado, o sea, solo aparecen esos dos conceptos en el enunciado de la ley, no vuelven a aparecer en todo el texto legal, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que por muchas leyes, o sea, está esta reforma educativa que habla de educación sexual, pero también existen otras leyes, ¿no?, la del aborto, la de salud sexual y reproductiva, la de erradicación de las violencias machistas, etcétera, etcétera, que hablan de la educación sexual, pero ahí se queda, ¿no? No nos fiamos demasiado, ¿no? Lo que estamos notando es un bloqueo, ¿no?, político para poner en marcha la educación sexual, ¿no? El eterno debate entre si hacer una asignatura específica sobre educación sexual o implementarla a través de los currículos educativos, es decir, de forma transversal, se saldó con esta última opción. Pero para que esto fuera una realidad, ¿no?, pues sería indispensable conseguir una mayor implicación de toda la comunidad educativa, y aquí recojo lo que comentaba Fatilla, ¿no?, no solo el profesorado, sino también de las familias. Atendiendo al profesorado, pues sería imprescindible una mejora de sus condiciones laborales, ¿no?, porque sabemos que están desbordados por las plantillas insuficientes, por las ratios muy altas, por la sobrecarga del trabajo burocrático y un largo etcétera. Y, por supuesto, sabríamos, ¿no?, que también lo comentaban por el público, que sería indispensable la formación específica al profesorado. Y eso no se puede hacer en un cursito de 30 horas, ¿no? Eso, la gente tendría que salir también de las titulaciones universitarias y del máster del profesorado, por ejemplo, con una formación profunda en cuestiones como coeducación o en educación sexual. Dicho esto, la realidad que observamos actualmente en el ámbito educativo es de una enorme variabilidad, ¿no?, un poco al tuntum, ¿no? Si la junta directiva elige optar por los talleres de educación sexual, pues contratan agentes externos, pero bueno, entendamos que esto está como muy poco sistematizado, ¿no? En cada centro decide si lleva a cabo esas acciones o no. Y claro, eso nos lleva, ¿no?, a las entidades estar ahí supliendo, ¿no?, esta necesidad social, sabiendo que no la vamos a poder suplir. Somos pocas entidades las que nos dedicamos a esto y hay muchos centros educativos, pero es que además eso, sabemos, ¿no?, que una persona no acabará su etapa educativa, ¿no?, de secundaria pudiendo tomar decisiones libres sobre su sexualidad o sobre sus vínculos afectivos si solamente ha recibido un tallercito de 2 horas, ¿no? Y además ahí ocurre otra cosa, ¿no?, que al menos a mí me preocupa mucho, ¿no?, que es cómo contribuimos también desde las entidades a la lógica neoliberal, ¿no?, en el sentido de tenemos ahí la junta directiva del instituto un poco como un cliente que tiene un catálogo de servicios de agentes externos, ¿no?, que se llaman las entidades, sobre un montón de temáticas, y el centro decide qué contrata, ¿no?, y a quién contrata, porque, ojo, no solo estamos haciendo actividades de educación sexual, o sea, el centro puede decidir si viene EdPac o viene Candela a hacer un taller de sexpreading y de sexting, o vienen los Mossos d'Esquadra, ¿no? Esto es harto. Por tanto, ¿no?, yo creo que es imprescindible devolver al profesorado su responsabilidad en acompañar educativamente al alumnado en cuestiones tan fundamentales como la sexualidad y los vínculos afectivos, ¿no?, o la afectividad en general.
No, esto no puede quedar, ¿no?, atrapado en esa lógica clientelar de la escuela pública, ¿no? Como ahí tenemos que hacer mucha alianza con el profesorado y sin ánimo de individualizar el problema, ¿no?, en un profesorado al que hay que reconocer que hay una parte que está súper motivado y que ya están haciendo muchas acciones y tal, pero no, insisto, ¿no?, el problema nunca es individual, siempre es colectivo y debemos intentar romper esa lógica de mercado en cuanto a lo que tiene que ver con la educación sexual. Voy a dejar aquí la foto, de momento. Sí. Hola? Ara. Pues, bueno, jo primer de tot us volia agrair molt a les companyes de CIL que siguin autogestionades. Vull dir, em sembla un regalazo que ens esteu fent i que a més ens convideu a dinar, que esto ja és com, venga, i que creeu espais com aquests. Nosaltres estem superencantades i hem intentat fer-ho el més col·lectiu possible. Què veníem a dir, què veníem a portar a les vostres jornades, no? Ens hem intentat trencar el cap amb què podia ser interessant. Vale, bueno, dit això, jo, per qui no ho sàpiga ja encara, jo canvio del català al castellà tot el rato, que no és ideología, que esto creo que lo sepáis, que es que soy charnega y me pasa esto, pero bueno, que creo que me voy a quedar en castellano porque todo el mundo habla en castellano y se me pega, ¿vale? Pero només perquè sapigueu. Vale, entonces, para decir a la primera pregunta de qué observamos cuando entramos en las aulas, es muy difícil responderla sin decir de dónde venimos, ¿no? O sea, sin hacer una mirada hacia atrás. ¿Qué observamos ahora tiene sentido viendo qué observábamos antes, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una súper breve mirada hacia atrás para que entendamos por qué ahora mismo también está siendo todo como tan complejo, ¿no? Y estamos en un momento tan extraño a nivel educativo, pero a nivel social también, ¿no? Lo hablo desde Candela porque al final pues, es desde donde hablo. Candela nace en el 2004, esto ya estamos ja mayores, i el context en el que Candela va sortir era un context on les entitats doncs, no eren feministes, així en general, ¿vale? Hablo a brocha gorda, però en general les entitats no eren feministes, nosaltres vam sortir doncs, amb el nostre cognom de feministes, i una de les coses que passava és que la violència masclista no estava dintre de l'educació, o sigui, no hi havia tallers de prevenció de violències masclistes, educació sexual no tenia aquesta mirada en general, després, evidentment, hi havia casos, i llavors estàvem una mica en una època en què s'havia d'amagar que eres feminista. Tu havies d'anar allà a l'institut i eres feminista després. Primer havies de vendre com que feies gènere o feies relacions sanes o feies com coses així i llavors tu ja allà dintre ja podies ser feminista. Que això tenia una cosa molt guai, que és que als joves en general els hi molava molt. Tenia aquesta cosa malota ser feminista, que ara tenia com aquest ganxo. Després, l'altra cosa que passava en aquest context és que no hi havia cap servei institucional, diguéssim, o de l'administració en temes de violència i en temes d'atenció que fos per joves. O sigui, tu al PIAT no podies anar si tenies menys de 18 anys i en general no hi havia serveis que estiguessin atenent a la mirada adolescent. Llavors, això per una banda, no? Hi havia el rebuig al feminisme, però no només. Hi havia un rebuig clar a parlar de diversitat sexual i de gènere. Tant és així que nosaltres teníem el tallaret de diversitat sexual i de gènere encerrado en el armario por años. Estava en el catàleg que decíamos, bueno, algún día lo haremos, o ens inventàvem la justificació que l'havíem fet, però en realitat no l'havíem fet mai. Esto fue así por mucho rato, hasta que de repente viene la ola, el tsunami en el que de repente tot és feminisme, per una banda, bueno, doncs molt bé, encara no crec que estiguem capacitades per fer una anàlisi superfi del que està passant, però una mica ja comencem a veure com part d'aquest discurs, s'institucionalitza, part del feminisme de cop i volta és institucional i llavors és obligatori, i llavors comença a estar present en moltes àrees de les nostres vides, sobretot a l'administració, però també, per exemple, al carrer. Ara tu no vas a ningún pueblo perdido de Cataluña que no tenga un paso de peatones con la bandera LGTB, o que no tenga el municipio está en contra de les agressions sexistes, solo entrar en el pueblo. Esto és com ara mateix està present a totes bandes. I també als espais joves i als instituts. No hi ha cap institut que no tingui su lazo lila, su no sé què, su no sé quantos. Llavors, nosaltres ens fem una mica la pregunta què està passant, perquè paral·lelament a això cada vegada ens costa més fer els tallers amb les persones joves. Cada vegada hi ha més rebuig a això ja ho he fet, d'això ja n'hem parlat, otra vez me vas a hablar de género, déjame en paz, déjame en paz.
clar, nosaltres hem dit, bueno, què ha passat? Perquè realment han passat 5 anys en tot això. És que no és que ho estic dient, no?, en los 80, no, han passat 5 anys. Tot just estem començant, hem de pensar què està passant, com ho estem fent i què està provocant aquest rebuig. Llavors, una mica, nosaltres fem teories, no somos acadèmiques, però hacemos teories i intentamos compartir-les, no? I una mica la teoria que us venim a portar avui aquí és que el feminisme s'ha posat de moda però no hi ha hagut procés, no hi ha hagut cap mena de procés, no hi ha hagut pedagogia i llavors la pregunta que ens estem fent i a la que estem intentant donar resposta és com estem portant el feminisme a les aules, com estem portant aquest feminisme. I quan dic aules, penseu en qualsevol espai de relació obligatòria entre persones adultes y personas adolescents. ¿Sí? Aulas en este sentido genérico de donde los adolescentes están obligados a escuchar a la gente adulta, ¿no? Más allá de sus casas. Llavors, com portem aquest feminisme a les aules és la gran pregunta que ens estem fent a Candela i el que intentaré respondre després ja a la segona part és sobretot com s'està utilitzant el feminisme per continuar reproduint adultisme. Este serà com el... Hola, ara sí. Ho han dit pràcticament tot, així que estaré 2 minuts. Bueno, jo sí que... Antisida sí que va néixer el 89, amb la qual imagineu d'on venim. Sí? Allà sí que les classes d'educació sexual eren preservatiu, ¿sí? Pues de ahí venimos. I no tan sol això, sinó de ahí venimos i del territori, és a dir, de Lleida. Sí? De ahí venimos. De ahí venimos, que quede com exòtic i tot. No ho és tant, d'acord? Però la fotografia i el context... Doncs mira, jo penso que li donaré una mica la volta ara mateix perquè estava pensant quina fotografia, i jo penso que la fotografia ens la volem fer a nosaltres. És a dir, volem fer una fotografia fent classes d'educació sexual perquè és el que toca. És a dir, com l'han de fer, vull dir, com hem d'entrar, doncs una vegada han fet ja el check, ja han vingut una vegada a l'any, ja han fet una hora, doncs ja tenim la fotografia i hem complert una miqueta amb el que s'espera de nosaltres. Doncs aquesta és la sensació que tenim nosaltres a nivell de context, de cobrir aquest xec, som un xec. I us he de dir que, per exemple, jo no sé, vull dir, aquí a Barcelona, doncs teniu com diverses entitats. El problema que tenim a Lleida és que quasi no tenim entitats que ens dediquem a l'educació sexual i això significa i es tradueix en que estem entrant pràcticament a totes les aules, a tots els centres educatius de tota la província de Lleida. Això és una animalada. Això és una animalada i, a més, nosaltres, vull dir, pensàvem, som molt guais, perquè entrem a totes, pràcticament tots els instituts i arribem a mogollon de gent. I no, com sempre tenim aquesta mirada quantitativa, estem comptant. I contem les subvencions, que són les que ens sustenten a nosaltres el poder continuar fent. Com es tradueix això? Es tradueix en moltes més coses. I es tradueix, per exemple, en que una cosa que sempre ens diuen quan estem al territori, perquè, clar, de Lleida, simplement us dic que fins a la Seu d'Urgell tenim pràcticament 2 hores. Sí? Per fer un taller a vegades d'1 hora. Que no, perquè ens ho juntem, perquè ara ja tenim una mica com... ja ens respecten una mica i podem juntar-nos 3 hores. Sí, amb la qual estem 4 hores i dinem a la muntanya, que sempre mola molt. I llavors el que ens estem trobant moltíssim és que, clar, una pregunta que ens feia l'alumnat és molt bé, ara heu vingut, heu remogut una mica, perquè a nosaltres el que ens agrada és remoure, com a la resta de companyes, per això estem aquí, ser incòmodes, que penso que això és el que ens uneix moltíssim, aquesta incomoditat. I ens deien, i ara què fem? Perquè heu vingut 1 hora, però si tenim més consultes, si tenim més preguntes, on anem? Això al territori és molt cruel, però moltíssim. Perquè a més estem parlant de persones joves, estem parlant de persones que igual el transport, ja sabem, no tenen aquesta disponibilitat. Què estem veient? Que està molt bé ser persona tècnica, tenir una certa expertesa en àmbits, és imprescindible i essencial que estiguin aquestes persones referents,
però no podem ser les úniques ni sobre qui ha de caure tota aquesta educació sexual, perquè l'educació sexual és de tota la societat, això està clar. Amb la qual hem d'anar una mica més enllà i, com esteu comentant, nosaltres com a Antisida estem apostant cada vegada més, el que passa que a nivell de recursos és el que hi ha, és que estem fent tallers per ahí i no ens dona temps de fer altres coses. Llavors, la idea i l'aposta que tenim sobretot és a nivell de formació a professorat, però no ja al professorat en si, sinó a la universitat directament. Vull dir que surtin directament amb les diferents perspectives. Sí, perquè no té sentit, és el que estàveu comentant precisament, que després, quan anem i diem anem a fer una formació, anem a aplicar la perspectiva de gènere, anem a parlar d'educació sexual, com la podeu aplicar? Què passa? Pues que a part d'aquesta tenen milers de formacions que necessiten i que els hi obliguen. Sí? No són disfrutones ni disfrutones, vull dir perquè no poden més i ho entenc, d'acord? I pensem que s'ha d'anar molt més a l'arrel i des del moment zero, i amb les famílies també. Llavors, sobretot la part de la intervenció que faré jo va molt destinada cap aquí, però també ens estem trobant a les aules molt polaritzades, i llavors ja els feminismes que estan tirant i no lo puedes parar, pots mirar-ho o te subes, però després veiem una altra part que està totalment parada mirant i nosaltres què hacemos i quin és el nostre lloc i què s'espera de nosaltres. Eso con una mirada a través de la ràbia, que és precisament aquella emoció a la que els hi deixen, amb la qual es poden comunicar. Doncs això, la meva intervenció vindrà per aquí, més o menys. Estic bé? Sí? Pues eso. Molt bé, pues ja està, més o menys. Sí? Fotografia, territori. Vale. Acaba de comentar Sonia, ¿no? La necesidad de a las familias, ¿no? Yo había dejado mi intervención, ¿no?, con la foto del profesorado, y una de las cosas que más escuchamos de los profes es que no impulsan la educación sexual por el miedo a que las familias se quejen. Cuando pensamos en esas familias que se pueden quejar, ¿qué familias se os pasan por la cabeza? ¿De qué procedencia? ¿Con qué adscripción religiosa? Porque voy a decir que la única familia que se queja es la más rancia de todas, la gran familia de la extrema derecha española, ¿vale? Esa es fundamentalmente la que se queja, ¿no? La que en los últimos años no para de verter en los medios de comunicación bulos, tergiversación, troleo puro y duro, con acusaciones tales como que queremos feminizar a los niños, homosexualizar al alumnado y, sobre todo, ¿no?, últimamente están clavados en que queremos sexualizar a la infancia y nos acusan de pederastia. Se aprovechan, ¿no?, del tabú que existe en la sociedad en relación a la infancia y la sexualidad, que aparece siempre, ¿no?, como esferas súper separadas, y eso antes Sandra hizo referencia. Se aprovechan de esa separación tan rígida, ¿no?, para atacarnos por ahí. No nos da mucho tiempo a profundizar, ¿no?, pero simplemente es como hacer la defensa ni que sea, ¿no?, de que más que querer sexualizar a la infancia sería infantilizar la sexualidad, infantilizar en el buen sentido, ¿no?, porque sabemos que las criaturas viven su sexualidad de otra manera, ¿no?, le otorgan sobre todo otros significados distintos a los de las personas adultas, pero por supuesto, ¿no?, pues tienen curiosidad por explorar su propio cuerpo, el de las otras criaturas, y esto lo viven como un juego más. Infantilizar la sexualidad sería, por ejemplo, acompañarles, ¿no?, educativamente en la actitud de mi cuerpo me pertenece, en la actitud de escucha al propio cuerpo, ¿no?, para que eso nunca se pierda, ¿no?, esa conexión con el cuerpo, con las emociones, con los deseos. Sería acompañarles en el aprendizaje para decir sí y para decir no, ¿no?, para expresar límites y deseos, eso que tanto a muchas personas que estamos aquí nos ha costado. Dejando atrás este tema tan bonito de educación sexual e infancia, que si a alguien le interesa, pues está esta guía maravillosa que escribieron el Teo y la Sandra, y que además pues en la escuela online de educación sexual feminista que tenemos, Ander hace un bloque genial también sobre este tema.
vuelvo un poco al tema chungo, ¿no? Porque la verdad es que está bien cabrón, ¿no? El tema de la extrema derecha y la educación sexual. Sabemos, ¿no? En los últimos años han enarbolado la causa del PIN parental, ¿no? Denunciando como una intromisión de lo público en el ámbito privado, ¿no? Como si la educación sexual fuera una cuestión solo desde la familia, ¿no? En otras palabras, se oponen a que la escuela pública hable de igualdad y de diversidad sexual y de género. Y para ello, ¿no? Pum, directamente lo que hacen es enarbolar un mecanismo de censura. O sea, más que de PIN parental deberíamos hablar de veto parental, ¿no? Algo que está además ocurriendo y que nos tiene un poco atónitas es que además no solo está la extrema derecha en contra de la educación sexual, sino que además los discursos del feminismo trans excluyente también están confluyendo allí a tope. De hecho, ¿no? Pues eso, la separación tan rígida entre sexo y género, ¿no? Que parece que hemos vuelto súper atrás, son, no sé, como discursos muy paralelos, ¿no? Si unos hablan de ideología de género, las otras hablan de penetración del transgenerismo, ¿no? Nos preocupa. Nos preocupa y nos sorprende, ¿no? Porque ¿qué hace Vox preocupándose por cuestiones educativas? ¿No? Es como raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les ruboriza tanto la educación sexual? Pues creemos que es porque la educación sexual pone en cuestión los valores tradicionales, ¿no? Y es ahí donde emergen los pudores de los sectores conservadores. Que la sexualidad se asocia al placer y no a lo reproductivo, que el deseo y la atracción no sean condiciones estáticas, que la biología no sea un destino y que el género nos haya permitido entender que la sociedad la construimos entre todas las personas y que lo que construimos también lo podemos cambiar, es algo que ruboriza en extremo a la extrema derecha. La tradición se cree intocable, ¿no? Es como, esto es lo que siempre ha sido, ¿no? Y se siente amenazada, ¿no? Por eso necesita muchas veces revestirse de verdades absolutas para naturalizar las normas sobre el sexo, sobre el género, sobre la sexualidad y de paso naturalizar también las desigualdades, discriminaciones y violencias que vivimos cotidianamente las personas que no nos ajustamos a ellas. Antes, como decía Sonia, se escandalizaban porque repartíamos condones. Ahora se escandalizan porque cuestionamos la heterosexualidad obligatoria. Pero como dice la investigadora granaína, la Mar Venegas, si hay reacción es que algo estamos haciendo bien. Y es que la educación sexual puede ser una herramienta muy potente de transformación social, ¿no? Por muchos motivos, pero porque sabemos que más allá de las vivencias individuales de intimidad de cada persona, la sexualidad ¿no? Es una forma en la que la sociedad organiza los cuerpos y los deseos de forma jerárquica, ¿no? Por tanto, una educación sexual transformadora, ¿no? Puede ayudarnos a subvertir esas dinámicas de jerarquización y poder caminar hacia una cosa muy bonita que Val Flores llama la justicia erótica, ¿no? Es decir, hacia la construcción de entornos sociales en los que la violencia, el estigma o la discriminación no tengan cabida y sean el placer, el consentimiento, la satisfacción y el deleite los únicos principios rectores de la sexualidad. Val Flores, canelita fina. Vale, haciendo ya un poco de zoom a lo que pasa en las aulas, yo quería poner primero el zoom en las talleristas, ¿no? Porque muchas veces nos miramos muy poco. No sé, lunes, 12 de la mañana, entras en un aula corriendo, entrando seguramente a las 12:05 porque no te ha dado tiempo a desayunar, porque tenías otro taller. Entras en un chip supercapitalista de, venga, porfa, separar las mesas rápido y a ser posible en silencio, ¿no? Nosotras, con el chip de la eficiencia y la eficacia, como si no estuviéramos precarizadas, ¿no? Estamos ahí reproduciendo la hegemonía esta del capital de tengo que aprovechar el tiempo, decir todos los contenidos tan importantes, ¿no? ¿Qué tal en esta hora y media que me han dejado? ¿Y qué pasa? Pues que acabamos reduciendo, ¿no? Pues la escucha a un alumnado que ya de por sí es súper poco escuchado. ¡Wow! Me queda muy poco tiempo. Vale, pues para no comerme el tiempo de las demás, voy a acabar con un consejo de
de Ana Tábora, que trabaja en violencia machista, os la recomiendo mogollón, las que trabajáis en abordaje de violencias machistas, que ella decía que tenemos que tratar de ser lo menos hegemónicas posibles, ¿no? Esto haciendo, ¿no? Volviendo a este ejemplo, podríamos volver, ¿no? a cómo deconstruimos ese chip supercapitalista. Y como no me da tiempo a contaros el choro que tenía después, pero bueno, son temas que van a comentar las colegas, para predicar con el ejemplo y ser lo menos hegemónica posible, voy a intentar romper esta cosa que siempre tienen los actos formales, ¿no? Y más aquí en Cataluña, ¿no? Que de repente una mesa todo como solemne, pues como buena andaluza voy a acabar con un chiste sobre el adultocentrismo, que dice: vecina, ¿has tenido ya la típica charlita de educación sexual con tu hija? Y dice: sí. ¿Y qué tal te ha ido? Pues no veas la de cosas que he aprendido. Perdón, es que claro, te alargaste un poquito en la primera pregunta, en la primera ronda, entonces, pero lo puedes recuperar después, porque yo creo que vamos a tener tiempo para que Clara siga explicando, que yo sé que te has dejado temas muy interesantes. Todavía te queda una segunda. Qué bonito, Clara, qué bonito. Tengo que decir en vuestro favor de vuestra mesa que la habéis llenado de plantas. O sea, por favor, ¿cuándo te ponen plantas en una mesa de chara? Nunca. Y te invitan a comer, insisto. Que me tiene... Vale, bueno, yo sigo tirando del hilo y a esta, ¿no? Estamos un poco con esta idea de la mirada adultista, y desde aquí pues yo voy a lanzar algunas críticas. Siempre sabe mal lanzar críticas cuando tienes 15 minutos, porque sabe muy mal no poder poner en valor todo lo bueno que hay, ¿no? Es como... No solo voy a apelar al profesorado, voy a apelar en general a todas las personas que trabajamos con jóvenes, pero deciros que no solo profesorado, sino también el sector de la educación social, poco se puede pedir más allá de derechos laborales para esta gente. O sea, este sería como ahora mismo, ¿no? Si tenemos que ponernos a hablar del sector de la educación, es exigir derechos laborales para que puedan hacer su trabajo en condiciones. Dicho esto, pues voy a decir más cosas, ¿vale? Nos preguntábamos quién es el responsable y las encargadas de llevar el feminismo a las aulas, ¿no? Llavors, pues bueno, todas estas personas que trabajamos con jóvenes, y aquí dentro de esta crítica voy a hacer autocrítica, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza es de qué miedo, porque al final ha salido, ¿no? Antes en la primera mesa, es gente que efectivamente no tiene ningún tipo de formación para esta ardua tarea, ¿no? Pero nosotras añadimos, es que no es solo una cuestión de formación, es que no hay ideología que sostenga el feminismo que estamos intentando llevar a las aulas. Y esto no se soluciona con más formaciones, con más horas, ¿no? Yo siempre digo, a mí me podéis poner a Santiago Abascal en una formación que yo creo, o igual, pero bueno, creo que después de una semana aún no le he convencido, ¿no? Entonces, hay una cuestión que no es formación, y tenemos que darnos cuenta de que el feminismo, y hablo en feminismo, ¿vale? Anticapitalismo, es que es ideología, es un posicionamiento político, ya se ha dicho, ¿no? Entonces, la ficción de la formación creo que tenemos que superarla. Hay una clara cuestión de que hay gente que ya le viene bien que el sistema esté como esté. Entonces, este también es algo a resaltar, ¿no? Como autocrítica tengo que hacer que en Candela nos sentimos, yo personalmente me siento en parte responsable de haber creado monstruos, ¿no? Y ahora es un momento un poco de... No, hemos devaluado el discurso feminista, ¿no? Hemos aceptado trabajar haciendo formaciones de 4 horas donde, por favor, ponme violencia masclista, pero también LGTB, y por favor, ponme no sé qué, hazlo interseccional y haz no sé qué, haz no sé cuántos, ¿no? Y hazlo online. Y... somos precarias, hemos dicho que sí, pero en algún momento nos tenemos que plantar como entidades y decir basta, porque lo que estamos haciendo es crear monstruos, ¿no? Degradamos el discurso. Entonces yo en parte me siento responsable de esas personas encargadas de llevar el feminismo a las aulas, cómo luego llegan, ¿no?, a esas aulas. Les hemos sensibilizado sobre la LGTBI-fobia, les hemos sensibilizado sobre la violencia sexual, y entonces hay un perfil de personas que han llegado al feminismo recién, ¿no?, y que tienen mucho enfado en su cuerpo. Y esto es algo que es legítimo, especialmente mujeres, ¿no? Tienen un enfado grande en su cuerpo. Pero ¿qué pasa en el momento en el que nos estamos empezando a desquitar con los jóvenes, ¿no? Entonces, yo quiero traer un poco esta reflexión. Claro, si yo tomo conciencia del machismo que he vivido en mi vida y tal, y de repente
todo el enfado lo vuelco con las personas jóvenes que tengo delante, el feminismo lo hemos convertido en un castigo. Y esto a mí, o sea, me entristece en lo profundo, ¿no? Desde cuándo el feminismo fue un castigo. Entonces, claro, no tenemos suficientes herramientas, no tenemos tal, y empezamos a hacer lo que nosotras hemos acuñado como la intervención de pasillo, ¿vale? La intervención de pasillo es contraproducente y tenemos que parar, ¿vale? Tenéis que parar. No sé si hacéis intervenciones de pasillo, pero hay que pararlas, ¿vale? La intervención de pasillo es, yo vengo de una formación, me he visto un vídeo, he llorado con el Holy Sis, porque me la pone todo el mundo, tal, ¿no? Estoy súper sensibilizada, y de repente un chaval de 16 años que toda la vida lleva diciendo esto, grita por el pasillo al otro, maricón! Entonces, ¡fuaga!, te viene toda la sensibilización que te han hecho en el taller y te lanzas a parar ese insulto en un formato bronca, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que la formación era de 4 horas, no era de 30, como necesitábamos para explicar la masculinidad y cómo los chavales en masculinidad están haciendo una performance que necesitan sostener para poder encajar en el grupo, y que en realidad desmontar eso en un pasillo jamás va a funcionar, sino que al contrario va a reforzar esa actitud, a ti te va a desgastar como persona y vas a ser más infeliz, y en general el chaval también, y todo va a ser un desastre. Sabéis de lo que os hablo porque veo mucha gente asintiendo. Entonces, hay que dejar pasar eso, no hay que nunca responder, no podemos desmontar el machismo de forma teórica, no podemos, ¿no? Y no podemos desquitarnos con los chavales, y aquí viene la gran clave, con el enfado que tenemos con los adultos de nuestro alrededor. El daño que os ha causado el machismo no os lo han causado esos chavales, os lo han causado vuestros maridos, compañeros de trabajo, hermanos, familia en general, padres, ¿no? A vosotras, a mí, y en general a todo el mundo. Entonces, no seamos abusaenanos, no sé cómo deciros, ¿no? A la pregunta que nos hacen siempre, ¿y què fem amb els nois? Como si els nois fossin extraterrestres de otro planeta, ¿no? Que, fíjate qué comportamiento más antisocial, que no he visto nunca en nadie más, ¿no? Este machismo que reproducen los chicos. Y es de, no, o sea, los chicos están reproduciendo lo que ya sabéis, ¿no? Lo que hay, en fin, yo ahora no puedo haceros una formación y ver cómo desencajar estos nudos, os haré solo algún tal, ¿no? Pero sobre todo la pregunta de qué hacemos con los chicos es de qué hacemos con los hombres, por favor, ¿no? Es como los chicos están intentando ser como ellos. Entonces esto ya lo sabéis, ya lo sabemos, vamos a ver si el enfado lo ubicamos, y también pues a los compañeros hombres, ¿no? ¿Qué vais a hacer, ¿no? Como vamos a empezar a ser referentes posicionados también políticamente en esto, ¿no? Y luego esta misma gente que se enfada mucho con los chicos que dicen maricón y puta por el pasillo a gritos, tienen un rollo con, no, ahora me paso a las chicas, lo siento el binarismo, las chicas y la sexualidad, que sería nuestro otro gran quebradero de cabeza. ¿La sexualidad de las chicas es patriarcal o es empoderamiento? ¿No? Y entonces aquí empezamos a dar vueltas sobre nosotras, ¿no? Como pollos sin cabeza, si el twerking es patriarcal, si el tangalón en realidad es fruto de una opresión profunda, si los tacones las empoderan o el maquillaje no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que una persona tenga esas dudas significa que esta persona necesita no solo más formación, sino hacer más proceso, entender más cosas, leer más, hablar más con sus amigas, ¿no? Entonces, por ejemplo, conviven discursos del lazo lila y el no digas maricón con el código de vestimenta en un mismo centro. O sea, ¡puf! ¿Sí? O sea, explosiones de cabeza por todas partes. Eso es fruto de no proceso, eso es fruto de no tener los tiempos y los ratos para hablar. Eso también es culpa nuestra por hacer formaciones de 4 horas, ¿no? Es como intentar decirlo todo y todo el mundo te dice sí, 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 y después llegan ahí y dicen no, en 4 horas pues no es pot, ¿no? Este sería como el otro. Entonces, ¿cuánto? ¿Voy bien? Muy bien. Vale. El otro problema es la polarización, ¿no? Yo voy diciendo como las cosas de, estoy tan preocupada, ¿no? Como, ¿y qué hacemos con esto, no? La sexualidad de las chicas, que yo solo tengo algo que decir y es de, por favor, dejad a las chicas en paz. Solo eso, ¿vale? O sea, fan al que podan, un canto en los dientes nos tenemos que dar con las chavalas que tenemos, un canto en los dientes, ¿no? Porque, de hecho, son bastante las personitas jóvenes las que han conseguido esta ola de feminismo, no nosaltres. Entonces, esto también per poder-ho aquí. La polarització de las aulas, ¿no? Es el otro. Es que, claro, y esto nosaltres no os penséis que lo tenemos súper resuelto. Llegas allí, dices taller de, ya no sabes qué decir. Porque no digas machismo, no digas feminismo, no digas género, no digas tal. Vamos a acabar diciendo, vamos a hablar de cosas, ¿no? Como... Y de repente, ¿no? Se abre una barricada, ¿no? Ves cómo se ponen el casco, cogen las pistolas, se abre una barricada en el aula y tienes a los LGTB y las chavalas allí, a los boxis aquí, ¿no? Y entonces empieza la guerra, ¿no? Y tú ahí en medio un poco, ¿por qué he generado esto, no? Entonces,
Claro, totes les quejas, no, és que tengo l'aula polaritzada. Clar, jo ara últimament estic més amb profes, haig de dir-vos, i amb professionals que treballen amb joves, i la trinchera es la misma. Entonces, ¿por qué solo vemos la trinchera de los jóvenes? Yo no tengo una respuesta, ¿vale?, de qué vamos a hacer con esa trinchera, pero desde luego lo que os voy a decir es que no es una trinchera joven, no es una trinchera adolescente, es una trinchera social. Y ellos solo están reproduciendo lo mismo que está pasando en nuestras vidas. Es como, no quiero negar los problemas que hay, pero quiero que veáis que son los mismos que tenemos en el mundo adulto, ¿no? Y que tenemos que abandonar esta superioridad moral, ¿no?, de que son cosas que solo les pasan a ellos, ¿no? Las salas de profes, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Hay profes aquí en la sala? ¿No? Los claustros son, no sé, campos de batalla, o sea, campos de batalla que nos hacen cuestionar si vamos a durar muchos años en este trabajo, porque son gente muy dura, ¿no?, a veces, esta trinchera, ¿no? Y después la otra cosa, que esto ya se ha nombrado mucho y se va a nombrar más, pero que no queremos dejar de decirlo, ¿no?, es cuando el racismo se pone el lacito lila, ¿no? Cuando de repente tú acabas tu formación y dices, guau, menos mal, esta gente ha entendido, no, venga, hemos fet la feina, tal, y te dicen, sí, todo lo que tú has dicho está muy bien, pero es que yo trabajo con población musulmana, es que yo trabajo con población gitana. Entonces, claro, tú dices, otra vez autocrítica, ¿no? ¿Cómo no lo he visto venir? ¿Cómo no he visto venir que esto era lo que se iba a decir, ¿no? Ahora ya pues lo hemos visto venir, estamos intentando hacer cosas, pero me sigue sorprendiendo y nos sigue sorprendiendo, y de hecho, sí, no tanto por caerse el guindo, ¿no?, pero con qué impunidad estos discursos buscan tu complicidad, ¿no?, como si fuera realmente un argumento que con población marroquí tú no puedes hablar de diversidad sexual y de género, ¿no?, o no puedes hablar de determinados temas. Y esto convive con la misma persona que le está metiendo la bronca a este chaval marroquí que ha dicho maricón, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí seguimos con el mismo problema. Y después otro problema, que en Candela estamos muy sensibilizadas y estamos intentando darlo todo, es cuando de repente el profesor es el agresor, ¿no? Entonces ahí pues hemos hecho una campaña que se llama ¿Y tú qué farías?, que os invito a que le deis un vistazo. Me queda un minuto. Vale, entonces, solo por alguna cosa, algún tip, ¿no?, para dar, nosotras pensamos que tenemos que ir más allá del taller Bullet. El taller Bullet no funciona igual que no funciona la bronca, no? És com, sí que creiem en el seu poder transformador, però és molt limitat. Per estar en el punt on estem de feminisme, no?, així tal, hem d'abandonar ja d'una vegada el taller Bullet, no? Que el feminisme no és discurs, i ara una compañera me ha facilitado que yo pueda decir esto, ¿no? También el feminismo es práctica, sobre todo, son formas de hacer, son formas de estar, son formas de dar los talleres, es una forma de escuchar a la gente joven, te tiene que gustar la gente joven para trabajar con jóvenes. Esto es como algo bastante básico, pero que es real, ¿no? Te tiene que gustar, te tienen que caer bien, te tienen que motivar. Los talleres tienen que ser espacios de goce, no de tortura. Un taller de sexualidad puede ser una buena tortura si tú no eres consciente. Tenemos que generar, nosotros intentamos pues esto, ¿no?, generar espacios de seguridad donde la gente pueda no estar. Y eso son prácticas feministas, eso viene de nuestro bagaje feminista, ¿no?, de nuestras formas de hacer, de intentar tener ternura, ¿no? Esta falsa idea de que a los jóvenes hay que provocarles, ¿no? Vamos a hablarles como tal, hay que poner, los jóvenes hay que hablarles con cariño, jolín, que son muy peques, ¿no?, que necesitan gente adulta un poco al volante, que les trate con amor, que les trate con respeto, en temas de feminismo y en los temas que sea. Y para eso te tienen que caer bien. Lo dejo aquí. Bueno. Començaré en anècdotes, perquè crec que també ens mostraran una miqueta d'aquesta realitat, no? I recullo una mica el que està comentant Míriam precisament ens estem preocupant moltíssim de les masculinitats, no?, existents a les aules, que també aniré un momentet aquí, però que estem fent amb les masculinitats adultes. Sí? Llavors, us explico, nosaltres fem tallers també cap a famílies i ara estem començant a fer de masculinitats. Les dono jo. Con lo cual me leen superbien i el 99% de les persones que venen a fer tallers de masculinitats són... Ahí està. Sí, i fins i tot, vull dir, com Lleida és tan petit, la ciutat de Lleida és com ens coneixem tothom, m'han vingut comentaris de és que el meu home no volia venir perquè precisament diu qui m'ha d'explicar a mi com és ser un home? I diu, i a més serà una dona,
Vull dir, és a dir, això és el que ens estem trobant. Vull dir, estem parlant molt de les aules, però és que la realitat és que ens hem de fer una revisió estupendíssima. I nosaltres primeres, Vull dir, i tens tota la raó, ens ha d'agradar el jovent, però ens ha d'agradar també el revisar-nos i el sentir-nos molt incòmodes. Un dels reptes més importants que crec que tenim i més apassionants també és ficar-nos davant de les aules, davant del jovent, perquè el que fan és t'interpel·len a tu directament. I t'estan interpel·lant i tenim una oportunitat de mirar-nos, sentir-nos incòmodes i canviar de perspectiva contínuament. Sí? I a més és molt guai d'estar tu allà davant com si fos la persona que més sap del món, perquè clar, com som persones adultes, pues es que lo sabemos todo. Sí? Una vez pasas de los 30, yo por un par de años... ¿Qué? Siempre he parecido mayor, pero ya no sé qué decía. Sí, que m'interpel·len moltíssim. Per això he començat a fer més tallers amb persones adultes perquè somos las que menos nos enteramos y las que siempre nos decimos, vale, sí, hablamos el mismo idioma. Llavors, és un repte que l'hem de recollir i sobretot que hem d'escoltar moltíssim, però moltíssim, perquè ens estan oferint oportunitats d'obrir finestres i començar a tenir aire una mica diferent al que tenim. Sí, perquè portem unes motxilles que són molt carregadíssimes de pedres. Passa una cosa, ens estem trobant també amb aquestes masculinitats, aquests homes que diuen que som feministes, i parlo de companys meus que hem tingut com converses molt interessants. Sobretot, sempre parlo d'una conversa que vaig tenir amb un company que em deia jo soc feminista i vam acabar parlant dels seus grups de WhatsApp de futbol i li preguntava, i escolta, tu als teus grups aquests de WhatsApp alguna vegada han interpel·lat, han passat alguna fotografia sexualitzada, han fet fotografies no desitjades a dones, no sé, comentaris sexistes, masclistes? Diu, sí, vale, perfecte. I tu, com a home feminista, què has fet? No sé jo si el discurs és en si han d'haver homes feministes, si no ha d'haver homes feministes, però potser sí que el que han d'haver són discursos feministes allà on nosaltres no podem arribar. Sí, i això jo crec que és interessant. Sí, perquè, com us he dit, a mi no em llegeixen. Jo puc fer un curs de masculinitats i si és cap a dones, les dones em llegiran, me miraran i perfecte, però els homes no em llegiran i no m'escoltaran perquè no interpel·lo. Sí? Coses que ens estem trobant? Ens estem trobant, per exemple, que a les aules hi ha unes masculinitats reaccionàries, poques, però fan molt soroll. I després trobem molts nois, per exemple, que estan en silenci, perquè penso que hi ha molta por a sentir vergonya i hi ha molta vergonya a sentir por. I s'intenta passar molt de manera desapercebuda. Llavors, continua havent moltíssim soroll a nivell d'aquesta ocupació de l'espai, d'aquest me sento atacat per tot això que m'esteu dient. Hi ha molta curiositat i realment, vull dir, quan diem que anem a parlar de sexualitats, les ments s'obren i si ho fas des del plaer o des d'intentar simplement escoltar, vull dir, què t'estan dient, ja estem bastant a prop, però sí que és veritat que quan diem que anem a parlar de gènere el que tenim és un rebot total, amb la qual cosa potser el que hem de fer és, no sé, és com si anéssim a fer una classe de música i totes les persones ens agraden estilos diferents, no? Al final tot és música, doncs potser el feminisme el que hauríem de fer és començar a parlar-ho des d'un altre lloc i no anar, el que dius, amb la bandera de vamos a hablar des del feminisme, no sé què, sinó començar a parlar què és això, quin és el contingut, perquè potser el discurs en contra no és contra el contingut de l'educació feminista, l'educació sexual feminista, sinó amb el nom, perquè ja crea un rebuig total, amb la qual hem de buscar aquestes estratègies i sobretot persones aliades. Sí? Què tal? ¿Vamos bien? Vale, gràcies. Molt bé. Més cosetes. Una cosa que contínuament m'està passant és que m'equivoco, contínuament. I dono per suposat que, no sé si us passa a vosaltres, que
pensem que tothom sap el que és educació sexual i potser no partim des de la mateixa base. Hem començat a treballar a primària, tema de sexualitats, d'educació sexual, estem fent a 5è i 6è, i el primer dia que vam anar a una escola, una professora se'n va tensar i em va dir: escolta, hem rebut un mail d'una família dient que d'acord, que féssim educació sexual allà, però que el seu fill vindria tan sols a la part teòrica, no vindria a la part pràctica. Sí, no és l'únic. El mail era una mica més llarg i el que deia és que tenia terminantemente prohibido consumir algun tipus d'afrodisíaco. Sí? Clar, em va passar el mateix, vam riure mogollon, vam pensar quina animalada, vull dir, com està, no? Però i llavors te comences a pensar i dius, què és educació sexual? Vull dir, és que la motxilla la portem nosaltres. Vull dir, què tal si comencem a explicar des d'on? Perquè estan rebent, sí, fem educació sexual a les aules, la vostra canalla rebrà educació sexual, l'acompanyarem, però des d'on? Perquè donem per suposat que tothom sap què significa això. I no, no. Dotar de paraules és dotar de significat, potser, no? I hauríem de començar a fer-ho. Estem intentant, i això ja ho faig com per acabar una miqueta, amb el tema de masculinitats, estem començant un projecte a un poble de Lleida que es diu Torrefarrera, i us ho dic com a experiència perquè no sé cap a on anirà, perquè l'estem iniciant i no tinc ni idea, vull dir, si anirà bé, si no, però des d'una oficina jove molt petita, d'un poble molt petit, el que s'està intentant fer és apostar per acompanyar a nois que siguin referents a les aules. Sí? És a dir, gent del poble, nois del poble, i llavors se fan com una sèrie de formacions que tenen a veure amb la construcció de les masculinitats, gènere, sexualitats, però sobretot a nivell d'emocions. I aquestes persones el que han de fer després serà com una sèrie de tallers, és com se'ls contractarà per fer una sèrie de tallers per entrar a les aules i parlar sobre aquests temes. Això serà a secundària. Realment l'objectiu és que entrin a secundària a fer els tallers? No, és el procés. És el com gent del mateix poble segurament tindrà més impacte en el seu voltant immediat que no en les aules, perquè al final és una mica el que ens passa a nosaltres. Serà una horeta, serà molt poca estona i que podrà remoure molt poquet, però estaran validats. I ja està, fins aquí. Bé? No, preguntava si, Clara, si volies reprendre una mica allò que estaves explicant, que estaves parlant sobre l'extrema dreta, i perquè com que t'he tallat em sento mal. Ara me sento mal. Perquè és que ens han sobrat uns minuts.